Entonces, la idea es que consolidemos algunos puntos sobre el manejo de estas infecciones, ¿no? Más que los esquemas mismos, las particularidades de los medicamentos para ser usados en un paciente en particular, en un paciente en especial. Eso es quizá el objetivo principal, ¿ya? Entonces, vamos a recordar primero brevemente lo que tiene que ver con el riesgo de que se presenten infecciones respiratorias altas. Ahí esta figura nos muestra las dos variables principales, que es la eficacia del drenaje, que puede variar por obstrucciones, como se presenta el edema de la trompa de Eustaquio, por motilidad alterada, movimiento mucociliar puede, después de una infección viral, por ejemplo, verse afectado, entonces no drena adecuadamente, por cambios en la rheología del moco. La rheología se refiere pues a la estructura del moco, ¿no? No es lo mismo un moco acuoso, digamos, rico en mucina y más móvil, que un moco espeso y denso, ¿no? Que va a obstruir en lugar de facilitar este drenaje. Las variables muchas veces se asocian a infecciones respiratorias virales previas, ¿no? Un rinovirus por ahí, por ejemplo, que predisponen entonces a la infección bacteriana. El otro factor es la capacidad de adherencia y la proliferación del microorganismo. Entonces, si falla el drenaje, se favorece obviamente el estancamiento de ese drenaje. Proliferan las bacterias, normalmente las mucosas y los senos paranasales, la mucosa del oído medio, los senos paranasales, no tienen gérmenes o tienen un número muy pequeño, ¿no? Menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, bajo esas circunstancias de alteración del drenaje, se favorece la colonización. Finalmente, la trompa de Eustaquio se obstruye y parte del aire genera una suerte de presión negativa, comienza a reabsorberse el aire, hay cierto grado de anaerobiosis, se favorece la presión negativa y eso retiene a los gérmenes, a los detritos, a lo que debería eliminarse dentro del oído medio. Después tenemos obviamente el factor que es la presión positiva. Este es un factor que se evidencia sobre todo en la sinusitis, porque en la sinusitis o en la rinosinusitis la persona tiende a estornudar y a soplarse la nariz con fuerza, ¿no? Y si hace eso, pues se genera una presión positiva que empuja a los gérmenes hacia los senos paranasales o hacia el oído medio. Entonces, ese esfuerzo para estornudar o soplarse con fuerza a la nariz también es un factor de riesgo. Entonces, los leucocitos por su lado generan proteasas que pueden digerir un poco el moco. Eso tiene dos consecuencias, ¿no? Por una parte podría disminuir al moco, pero por otra parte podría generar detritos, repito, que si no son eliminados adecuadamente favorecen la infección. Entonces los virus son definitivamente los facilitadores. Y este principio hay que recordarlo porque explica, por ejemplo, que hayan dicho que la amoxicilina podría utilizarse cada 12 horas, ¿no? La mayoría de infecciones respiratorias altas puede darse una vez cada 12 horas. ¿Cómo se justifica esto? ¿No? Porque los fármacos como los beta-lactámicos, en particular penicilinas y cefalosporinas, pero puede suceder también con otros, tienen una penetración lenta al oído medio y a los senos paranasales. Y esa penetración lenta hace que si medimos la concentración sérica y al mismo tiempo, en el mismo momento medimos la concentración en el oído medio tiene concentraciones del medicamento inferiores a la concentración sérica, es decir, hay más en sangre que en el oído medio. Pero con el paso de las dosis, con las dosis repetidas, se produce una suerte de acumulación. O sea, penetra lento porque la vascularización de la cavidad no es muy buena, pero también se redistribuye lento, o sea, sale lento de ahí. Eso genera una suerte de acumulación que se traduce en una vida media biológica más larga. ¿Qué es vida media biológica? Ayúdenme a ver. Varios de ustedes ya nos hemos visto antes, circunstancialmente nos estamos viendo de nuevo, entonces ya nos hemos escuchado, ¿no? Y con los deseos mutuos de no volvernos a ver más, por lo menos aquí, ¿no? Por lo menos acá dentro, ¿no? Que así sea, dices, ¿no? Que así sea. ¿Qué es vida media biológica? A ver, acuérdate, ¿qué es vida media biológica?
Alegre, ¿qué es vida media biológica? Es el tiempo donde el medicamento va a permanecer más. El tiempo del medicamento va a permanecer más. ¿Cómo decías, Alegre? Perdón, Alegre. El tiempo de la acción que va a actuar. Es el tiempo que está terminando. Ya, es la definición de Ramírez. ¿Te has puesto peor? García. Te confundo con Ramírez, no sé por qué. Alguien debe parecerse a ti que se llama Ramírez. Bueno, ya el tiempo para que la concentración plasmática baje a la mitad es la definición de vida media de eliminación. Eso dice vida media biológica. ¿Qué será? Más o menos relacionando con lo que dice García. César Evo. ¿El tiempo para qué? Ya no será la concentración, sino será el efecto del medicamento se reduzca a la mitad. ¿Ya? Entonces, vida media biológica aumentada. Tiempo para que el medicamento, ¿no? el efecto del medicamento se reduzca a la mitad. ¿Ya? Entonces, esas cositas vamos a ir teniendo en cuenta. Vamos avanzando un poquito con algunas preguntitas por ahí, algunos de ustedes, de manera que consolidemos esto y cuando nos toque dar el test salgamos mejor, ¿no? Bueno, no lo sé, pero salgamos mejor. Son las diferencias entre las etiologías virales y las etiologías bacterianas, particularmente estreptocócicas, ¿no? Entonces ya lo han mencionado ustedes, no vamos a incidir mucho en ello, pero deben revisarlo, pues a veces lo pasamos por alto y después cuando preguntamos no lo ponen, ¿no? El hecho de que haya tos, por ejemplo, requiere claramente que es una causa viral, claramente que es una causa viral, es una infección respiratoria viral. El hecho de que aparezca conjuntivitis también es otra causa muy probablemente viral, pero puede aparecer también en las infecciones por hemófilos. Entonces, sugiere un problema viral, pero por ahí hay que tratar el problema hemófilo. Y la disfonía o la afonía sugiere claramente que es un problema viral. De hecho, muchas veces en estos casos se aplican corticoides y esos corticoides disminuyen la inflamación y mejoran a veces al paciente y no se usan antimicrobianos, ¿no? Puede no ser necesario un antimicrobiano. Y acá están entremezclados los famosos criterios de centro como la fiebre alta, como el dolor con la deglución que debe ser intenso, las adenopatías que son características. ¿Y cuál es el cuarto? El exudado, ¿no? El exudado blanquecino o amarillento que cubre la faringe y las amígdalas y se encuentra en placa, ¿no? Entonces, esos son los criterios relevantes, sumados un poco a los de la edad. Después, en la etiología, ciertamente el estreptococo del grupo A tiene una característica, ¿no? Respecto a las penicilinas, que es sumamente sensible, ¿no? ¿Cómo puedo yo evidenciar que es sumamente sensible a las penicilinas? ¿De qué manera se prueba que es sumamente sensible a las penicilinas? Los gramos, ¿qué dice? Antibiograma. Sería una forma, sí, pero no se hace habitualmente. ¿Qué? A ver, si les pregunto yo, el uso de qué medicamento, el uso de qué antimicrobiano prueba que el Streptococcus pyogenes es sumamente sensible a las penicilinas. El uso de qué antibiótico demuestra que el Streptococcus pyogenes es sumamente sensible a las penicilinas. Lo podemos poner como las oraciones que tanto les gustaban, ¿no? Que tanto les van a gustar, ¿no? Pero lo podemos poner así, ¿no? El Streptococcus pyogenes es sumamente sensible a la penicilina, lo cual se prueba cuando se aplica espacio en blanco. No. ¿No? Por eso nos equivocamos a veces, ¿eh, muchachos? Tiene que ser un medicamento que actúe a concentraciones bajísimas. ¿Cuál es el esquema que están mirando? ¿Cuál es el que se usa y que actúa a concentraciones bajísimas? No. Medicina fuerte. Eso fue, medicina. ¿Qué? Benzatínica, pues benzatínica. ¿Qué hemos dicho de la penicilina benzatínica? No es una penicilina que se inyecta, que se coloca una vez al mes
Es una sola dosis. 26 han dicho que días. es para los que no tienen buena tolerancia oral. ¿Qué pasa con la penicilina benzatínica? Que se absorbe muy lento y alcanza concentraciones bajitas. Pero esas concentraciones bajitas son suficientes para matarlo al estreptococo. Y que dura 26 días. Así es. Dura un montón, pero las concentraciones son chiquitas. Lo mismo sucede en otra bacteria que produce una infección venérea. Rápido. No. Venérea. ITS. Ah, ya. Sí. Treponema pálido. ¿Cierto? ¿Ven? ¿Ya? Entonces, el estreptococo grupo B o grupo C o grupo G ya no son tan sensibles. Entonces, sabemos, vamos a ir revisándolo, pero sabemos que hay fármacos alternativos que pueden ser un poco más eficaces que la penicilina en la faringitis. ¿Cuál es el fármaco alternativo, Terán? A ver. Sabemos, también toque Terán. Ya hemos venido a conversar un poco más que a exponer, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama el fármaco alternativo a la penicilina? Ese es uno de ellos. ¿Será más eficaz que la penicilina? Cefalosporina. ¿Cuál? Cetrazona. Primera. Cefadroxilo. Otro. Cefalexina. ¿Ya quieres aprobar? Sí, imagino. Ya. ¿Sí? Ya. Cefadroxilo, cefalexina, cefalosporina primero. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso va a hacer que se erradique más rápido el estreptococo de grupo A, pero podría ser más útil si pensamos que no es uno de grupo A, sino uno de grupo C o G, ¿no? Otros tipos de estreptococo que producen faringitis. Bien. Entonces, para el de grupo A bastaría normalmente la penicilina sola, y para otros grupos quizá podría pensarse en una alternativa como la cefalexina o el cefadroxilo. Ya. Pues hay otros agentes que son un poco más raros. Siempre mencionamos al Fusobacterium porque es un anaerobio. Como es un anaerobio, produce pues infecciones que coleccionan pus rápidamente, que generan abscesos, ¿no? Tromboémbolos por ahí que obstruyen la vena yugular, un cuadro muy grave que hay que tenerlo presente por si acaso. ¿Y qué antimicrobiano usará acá? Clindamicina. Podría ser metronidazol. Clindamicina es bastante eficaz para los anaerobios. Un anaerobio. Los criterios de Centor están ahí. Ahí está la fiebre, la falta de tos, ¿no? Las adenopatías, el exudado y un poco la edad, ¿no? Acá están ya los modificados un poco para considerar más o menos lo mismo, dejando de lado un poquito la edad y pensar que es un estreptococo de grupo A. La forma de comienzo, la adenopatia, la fiebre, la falta de tos, las adenopatías y el exudado para diagnosticar faringitis. Estos son criterios complementarios que son los criterios de Febre-Payne, ¿no? ¿Qué significa Febre-Payne? Fiebre-dolor. Fiebre-dolor, ¿cierto? Fiebre-dolor. Entonces, son dos de las características principales aquí. Y la diferencia, porque a veces preguntamos, todavía por ahí están impresos algunos test, ¿cierto? Y algunos todavía los han fotografiado, ¿no? Nadie fotografió nunca, ¿no? Bueno, ya, no importa. En todo caso, ¿cuál era el criterio que diferenciaba el criterio que era diferente cuando se considera a los de Febre-Payne comparados con los de Centor? ¿Cuál es el diferente? La necesidad de acudir. La necesidad de acudir rápido. O sea, en los criterios de Febre-Payne está la búsqueda de atención rápida. ¿Qué significa que busque atención rápida una mamá que tiene un niño enfermo? Que ese niño debe tener mucho dolor, mucha dificultad para deglutir, se asusta y rápidamente acude a buscar atención médica. Por eso es que el criterio de Febre-Payne un poco marca esa diferencia, un poco esa diferencia. Después el resto es parecido, ¿no? En María tos, las amígdalas, la purulencia, la fiebre. A ver, la circulación no siempre es bacteriana.
Si no es sobre todo amarillenta o blanquecina, puede ser un virus todavía, al igual que la fiebre alta. Por eso la necesidad de sumar criterios de centro para hablar de una amigdalitis de estreptococcus. Es cierto que hay pruebas antigénicas, ¿no?, que tratan de detectar la presencia de la bacteria, pero a veces están disponibles y a veces no. Por ahí vamos a mencionar también al respecto. ¿Qué ventaja tiene un tratamiento precoz? O sea, iniciar el tratamiento dentro de las 24 primeras horas, que disminuye la duración, que disminuye la probabilidad de contagio y que se complique. Ya no hay mucha fiebre reumática, pero podría accesarse o accesarse por ahí a veces. ¿Cuál es el problema que tiene la fenoximetilpenicilina? Primero, que sí es el medicamento en primera línea, ¿no? Fenoximetilpenicilina, ¿cuál es otro nombre? Penicilina V. Penicilina U. Penicilina U. Es de administración oral, ¿cierto? Oral. ¿Cuál es el problema? Es la disponibilidad. El sabor, tanto, pero a veces no hay. Es más fácil conseguir, ¿qué cosa? Amoxicilina. Es más fácil conseguir amoxicilina. Entonces, ese es un poco el problema con la penicilina U. ¿Por qué se consideraría a la fenoximetilpenicilina más racional que la amoxicilina? ¿Por qué podríamos pensar que es mejor, más adecuado, usar penicilina V que usar amoxicilina en una faringitis estreptococcus? ¿Qué dicen? Están todos los apuntes ahí habidos y por haber. A ver, ¿qué dicen? Pues estoy preguntando. Por la estabilidad, por la mejora de acción y por la disponibilidad. ¿Por qué? Por el espectro. ¿Cómo es eso? Para un estreptococcus biógenes tú no necesitas usar amoxicilina. No deberías usar amoxicilina. Porque la amoxicilina es de espectro ampliado. O sea, afecta a qué tipo de bacterias, además de al estreptococcus. Gran negativas. Bacilos gran negativos. Por eso se usa contra hemófilos influenza, ¿no? Entonces, si tú le estás dando para una faringitis estreptocócica amoxicilina, estás afectando tu microbioma, tu microbiota de tu intestino, estás afectando a las enterobacterias y puedes favorecer resistencia. También hay un riesgo mayor de diarrea, es cierto, ¿no? La amoxicilina también tiene por el riesgo de diarrea, pero el problema sobre todo es el espectro. Debería darse una penicilina V, que sería lo más racional, pero como es más fácil contar con amoxicilina, como se usa amoxicilina, ¿no? Bueno, acá tenés paradoxilo con una eficacia mayor que la penicilina V, basada en su selectividad. ¿A qué se refería esto? ¿A qué se refería que la selectividad lo hace mejor al cipadroxilo que la penicilina V? ¿Selectividad de quién o de qué? De los PBPs. De las proteínas ligadoras de penicilina, ¿cierto? ¿Quién tiene o en qué consiste esa selectividad diferencial? El tipo de PBP. ¿Qué dijimos? Que las penicilinas afectan PBP1, PBP2A, en fin. En cambio, las cefalosporinas afectan PBP2, ¿no? PBP2C. Son diferentes tipos de PBPs. Entonces, siempre hay la pregunta, ¿por qué la cefalosporina puede ser mejor que la penicilina contra un agente determinado? Y una de las respuestas es el diferente tipo de PBP. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Cuál es la otra diferencia? Que no se aplica tanto ahorita, pero ¿cuál sería la otra diferencia? ¿Por qué la ceftriaxona es mejor contra el estafilococo que la amoxicilina? ¿Por qué la ceftriaxona es mejor? Uno es por el tipo de PBP y el otro, fuerte. ¿Pero por qué tiene mayor tasa de erradicación? No. ¿Por qué? Estamos hablando de neumococo o estamos hablando de hemófilos, si quieres. Hablemos de hemófilos, mejor si es de hemófilos.
sea, en una otitis la ceftriaxona es mejor que todas las otras alternativas. ¿Por qué? Porque actúa en diferentes PVPs. ¿Y por qué más? Buena penetración. ¿Por qué más? A ver. Ya se olvidaron varios que ya hemos mencionado. No. ¿Eso será para meningitis? No. Estabilidad. Ya. Más estable la beta-lactamasa, no se deja degradar por la beta-lactamasa. Es una ventaja que tienen las cefalosporinas, sobre todo de tercera generación, sobre otros antimicrobianos, ¿no? Como la amoxicilina. Bueno, ya. Después, este fármaco es un fármaco alternativo, no quiere decir que necesariamente sea mejor, porque es un bacteriostático. Un bacteriostático siempre va a tener una actividad menor que un bactericida. Pero en la alergia que han mencionado ustedes, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de alergia? 1. En la alergia tipo 1 se usa el macrolide. En la de 4, ¿qué se puede usar? Cefalosporina. Todavía se puede usar cefalosporina, ¿no? Ya. Bueno, entonces eso es en cuanto a esta parte inicial. Fármacos que no tienen mucha actividad, entonces no son muy adecuados, incluir cotrimoxazol, mucha gente se automedica. En 48 horas, como en la mayoría de enfermedades, el paciente debe estar mejor, ¿no? Si no, capaz es otro agente, ¿no? Capaz es un estreptococo de la C, capaz es un problema de difteria que es un poco raro, capaz es un anaerobio, no sé otra cosa. Si no mejor en 48 horas, capaz está abscesando, no hay un absceso. Entonces, la penicilina benzatínica, como mencionamos hace un momento, es muy eficaz porque el estreptococo, Piógenes es muy sensible. Es una penicilina de depósito, ¿no? Se recomienda en caso de vómitos, obviamente, porque no va a cumplir pues, con la administración de la fenoximetilpenicilina o la amoxicilina oral, ¿no? Y ayuda a prevenir un poco la fiebre reumática, que ya no hay mucho, vamos a ver eso más adelante, eliminar el estado provocador. Esto tiene que ver con la resistencia a los macrólidos y un poco a la clindamicina. Hay algunos estreptococos que pueden tener cierto grado de resistencia, entonces una razón más para no considerar que el macrólido está bueno como la penicilina. Es un bacteriostático y hay algunas cepas de estreptococo piógenes que pueden tener resistencia. ¿Cierto? Bien, entonces eso básicamente de acá. A ver, ¿a qué se debe que la penicilina benzatínica tenga un efecto tan prolongado? ¿Por qué puede actuar tanto tiempo? ¿Por qué se coloca una sola inyección y ya se va a su casa? ¿A qué se debe? ¿Cómo es eso de hidrosolubilidad? ¿Cómo es eso de hidrosolubilidad? Todos los apuntes, ¿sabías? Y por haber. Lo que pasa es que la benzatínica reduce la penicilina. La hidrosolubilidad de la penicilina reduce la solubilidad, ¿cierto? Y permite una absorción lenta y concentrada. Más prolongada, ¿cierto? Entonces eso permite que dure bastante tiempo, pero que sus concentraciones sean más bajas. La penicilina V sería entonces el ideal. El problema es el número de veces que hay que administrar, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se da? Normalmente es 3, puede ser hasta 2 veces al día, y el tiempo de tratamiento es de 10 días. Entonces, eso es lo que atenta un poco contra el cumplimiento a veces de la penicilina V y la amoxicilina. Hay regímenes acortados de 7 días. Algunos dicen que se puede tratar en 5 días. ¿Cuál sería el factor que determina que un paciente se trate 5 días o 10 días? ¿Por qué se basarían ustedes para decir a este le voy a dar 5 días y a este otro le voy a dar 10 días? ¿Cuál creen ustedes que podría ser un factor que influye en eso? La reincidencia, ¿qué? O sea, una recurrencia, una faringitis recurrente podría ser. ¿Qué más? El estado del paciente, la severidad, el grave compromiso con el cual quiere,
hecho de que no sea un paciente normal, es decir, si es un síndrome de Down, que había un caso clínico de esos, con faringitis, yo no le voy a dar pues 5 días, porque el síndrome de Down por naturaleza es un inmunosuprimido. ¿De acuerdo? Entonces esos factores pueden hacer de que, aunque el estudio diga, porque los estudios dicen que se puede acortar, hay que ver cómo está el paciente, qué tipo de paciente es. ¿Sí? Bueno, ahí está lo de la cefalexina y acá están los macrólidos, ¿no? En el caso de la clindamicina, si bien es un fármaco alternativo acá, ¿qué ventaja puede tener respecto a la citromicina? Da lo mismo dar un macrólido de clindamicina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Mayor penetración, pero los macrólidos se acumulan dentro de las células. O sea, ambos penetran a los tejidos. La citromicina se acumula dentro de los macrófagos, se concentra un poco en los tejidos. La clinda se concentra dentro de los neutrófilos, entonces ambos se concentran. ¿Algo más? Para el Streptococcus pyogenes, ya se olvidaron porque también está por ahí una diapositiva, pero para el Streptococcus pyogenes la clindamicina puede ser bactericida. Y la clindamicina es activa en el pH ácido, es activa en las zonas donde se acumula pus, la citromicina no tanto, entonces la clindamicina podría tener esa ventaja, pero es un fármaco igual para la alergia de tipo 1, es un fármaco de primera línea. Ya. Acá tenemos nosotros algunas comparaciones entre diferentes guías de tratamiento, ¿no? De la Academia Americana de Pediatría, del Colegio Americano de Médicos, en fin, ¿no? Sobre lo que se debe utilizar. Generalmente la recomendación pediátrica es criterio de centro, pero complementarlo con ¿qué es esto? ¿Qué significa RAT? Test de detección rápida de antígenos, una prueba serológica, que no siempre se tiene a la mano, pero que debería utilizarse. No es una recomendación universal, sin embargo, a veces no está disponible en toda la periferia y en los hospitales del Estado, y hay que hacer el diagnóstico clínico. Y después, los cultivos generalmente se pueden recomendar en pacientes pediátricos, ¿no? Porque es una alternativa, pero no en los adultos. Es más raro en los adultos el problema de faringitis y de tuberculosis. Y en donde coinciden todos, si es en los antibióticos de elección. Entonces ahí está la penicilina V, la penicilina benzatínica. Y en tercer lugar ya está la amoxicilina, ¿no? Que es tan efectiva como la penicilina y un poco más tolerable por los niños, ¿no? El sabor un poco más agradable, ¿no? Después las alternativas en las alergias son las mismas que se han mencionado. Ahí está la cefalexina, en la hipersensibilidad tipo, ¿qué dice? 4, y la clinda, la clorhidro, la citro en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Entonces eso es un poco un resumen de los aspectos relacionados con la farmacología. Esta figura la relacionamos con lo que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad. Generalmente una reacción de angioedema, edema de las mucosas, broncoespasmo, shock anafiláctico, no hay duda que es un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. En estas circunstancias, ¿no? En que hay hipersensibilidad tipo 1, se contraindican los beta-lactámicos, ¿no? Si es una penicilina la que lo produce, ya no se puede usar otro beta-lactámico, excepto uno, ¿no? ¿Cuál es el que se puede usar? ¿Cuál es el beta-lactámico que se puede utilizar en una alergia de la penicilina tipo 1? A ver. Pregunta de algún examen que no fue necesariamente de nuestro, sino de alguna prueba de residencia o internado o de NAM. ¿Cuál es el único beta-lactámico que se puede usar en una alergia tipo 1 a la penicilina? A ver, busca rápido. Tengo otro capítulo. ¿Qué dice? ¿Nadie?
entiende. Pero sin ¿cómo se llama esa vaina? Sin celular. A ver, tú que llegaste temprano. Nada, ya te olvidaste. A ver, ¿nadie? Eritromicina. ¿Cómo? Eritromicina, amigo, no es un beta-lactámico. ¿Cuál es el único beta-lactámico que se puede utilizar? Alergia tipo 1 a la penicilina. Cefalosporina. No hay. Protección charcota, sobre para la frente. Y a 2 puntos para el próximo test. Acitromicina. Pura García, te conviene. Para que una fotografía. No. Un alérgico tipo 1 al final no se usa para tener. Ya 3 puntos, repito. Eritromicina. Ya no hay más. Eritromicina. Beta-lactámico, beta-lactámico. Astreonam. Es un beta-lactámico, es un monolactámico. ¿Qué cosa es esto? Ni lo conocen. Astreonam con Z. Astreonam. Por eso damos 3 puntos, pues. Estamos viendo que no se acordaron. Cuidado, astreonam. Es importante. Eso es importante. Eso tiene aplicación. Porque ese medicamento es muy eficaz contra las enterobacterias. Bueno, ya lo recordaremos en otro momento. Ya no importa. Entonces, a ver acá. Entonces, estas reacciones normalmente pueden ser relacionadas típicamente con una hipersensibilidad tipo 1. Pero ¿cuál es la reacción alérgica que puede presentarse de manera inmediata, de manera acelerada en las primeras 72 horas o de manera tardía pasadas las 72 horas? ¿Cuál es? Rash. No. El rash es típico de la tipo 4. ¿Cuál es la reacción alérgica que se puede presentar de inmediato en las primeras 72 horas o pasadas ya más de 72 horas, de manera tardía? No. Urticaria. Ahí está. Acá hay urticaria como reacción inmediata. Acá hay urticaria como reacción acelerada, o sea, dentro de los primeros 3 días. Y también puede haber urticaria tardía, aunque sea rara, urticaria tardía. ¿Sí? Entonces, la urticaria genera un poco de problema. La roncha. Puede haber ronchas y ser una inmunidad tipo 1. Puede haber ronchas y ser una inmunidad tardía o intermedia. ¿Me dejo entender? En cambio, el exantema que dice la erupción puntiforme, los puntitos rojos que no pican, eso normalmente es tipo 4, eso es tardía. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si alguien tiene anafilaxia, ya no le puedo dar ningún beta-lactámico, excepto astreonam. Bueno, se me acordar, excepto astreonam, ¿no? Queda, guárdenlo ahí por si acaso para el test cuando toque ese examen, ¿no? Excepto astreonam. Me vais a acordar para ponerlo, pero ya no fotografías. La última que te digo. El único que le hizo la culpa. No te preocupes. No vamos a insistir en el tema. Entonces, asunto zanjado. Ya, no te preocupes. Ahí cerramos el asunto. Entonces, en el caso, en cambio, de la urticaria, ¿qué puede ser? Si hay urticaria, no puedo estar seguro si es de tipo 1, si es intermedia o si es tardía, ¿no? O sea, no sale urticaria. Si es precoz, podría ser o acompañar a una hipersensibilidad tipo 1. Pero si yo no estoy muy seguro en el tiempo, ya han pasado ya más de 24 horas, capaz es intermedia nada más, y no es hipersensibilidad tipo 1. Se puede hacer dudar la urticaria, en otras palabras, ¿ya? Y se puede presentar en diferentes momentos. Bueno, esa es la urticaria, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Regímenes que recomendados para portadores, ¿no? Para portadores. Entonces, ¿cuáles son los regímenes recomendados? ¿Cuál ha sido el régimen clásico? Cuando alguien tiene streptococo en la garganta y queremos eliminarlo, streptococo del grupo A, y queremos eliminarlo, ¿con qué se hace?
Y eso como no revisamos casi, ¿no? Ya no está apuntado. Recién voy a apuntar y se está apuntando. ¿Con qué se hacían normalmente? A ver, eso que está ahí. Con Tinder. No. ¿Con qué se erradicaba el estado de portador? Normalmente años, que prevenía además la fiebre reumática. Amor. Penicilina. Penicilina G. benzatínica. Penicilina G benzatínica. Se ponía una ampolla, pues ahí está, dice penicilina benzatínica, sino que en ese esquema está con rifampicina. Pero puede ser penicilina benzatínica sola, como esta tía. Así se ha colocado siempre para erradicar el estado de portador. Una sola dosis intramuscular y listo, para tratar de erradicar el estado de portador. Pero aquí hay otras alternativas que son Clinda, penicilina V, sola o con rifampicina y amoxicilina clavulanato dentro de las alternativas. Entonces, eso lo tienen presente para eliminar el estado de portador del tocó. Vamos a la otitis. Entonces, aquí en otitis, ¿qué cosa sabemos? ¿No? De la aguda, obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver? La aguda, ¿cierto? Hay la posibilidad de que se cure espontáneamente. ¿Con qué germen es más probable que se cure espontáneamente? La otitis media aguda. Moraxella. Con la moraxella. Moraxella. Con la moraxella. Con la moraxella se puede curar espontáneamente en 80% de los casos. En cambio, ¿con quién es más difícil que se cure espontáneamente? Con el neumococo. Con el neumococo. Y es más grave. ¿Sí? Entonces, eso es un primer aspecto que debemos tener presente. Ahora, debido a la vacuna, tenemos más abundancia de un tipo de hemófilos. Ya no es el hemófilo influenza tipo B. ¿Cómo se llama? No tipificable. El no tipificable, ¿no? El hemófilo influenza no tipificable. Entonces ya cambió un poco, ha aumentado la frecuencia del hemófilo influenza no tipificable. Eso podemos mencionar de acá. Lo que se usa normalmente es esto como fármaco de primera línea, ¿no? Aminopenicilinas y cefalosporinas, que tienen una buena biodisponibilidad. ¿Y qué es biodisponibilidad? A ver, ¿qué es biodisponibilidad? Porque nos hemos matado a veces repitiendo el concepto o la palabra y no tenemos el concepto. ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Alguien me puede definir biodisponibilidad? Traemos a entrar. Y algunos los hemos visto hace unas semanas. Si les dije esto, que revisen esto, tenemos que conocer estos conceptos. ¿Dónde está Asto que no la veo? Asto, ¿por dónde anda? Por ahí atrásito, creo. ¿Qué es biodisponibilidad? Definición de biodisponibilidad. Eso lo voy a poner en el test. Claro. Es la máxima concentración plasmática de gas en el medicamento. ¿Sí? La biodisponibilidad de esos medicamentos es buena. Sí. Y de memoria lo aprendemos. Sí, es bueno. Algo así. La absorción. ¿Cómo así? A ver, malo. He llegado tempranito también. Un poco más cerca la cantidad de fármacos que se absorbe. ¿Qué es biodisponibilidad? La cantidad de fármacos que ya, más cerca, casi totalmente claro. Biodisponibilidad. Repite, fuerte. Repite. Es el porcentaje de fármacos que se absorben, pero que no, es la cantidad, es el porcentaje de fármacos que se absorben dentro, que llega dentro de la sangre. Algo así has dicho, pero la frase inicial es más clara. Sí. Es la cantidad de principio de fármacos que se encuentra en la sangre. Parecido. Es un porcentaje. Porcentaje de fármaco que alcanza la circulación sistémica. La circulación sistémica, todo ya el cuerpo. ¿Sí? Cuando se habla de biodisponibilidad en estos medicamentos, es porque la administración de esos fármacos generalmente es por vía oral. Entonces, ¿en qué momento se habla de biodisponibilidad? Cuando ya atravesaron el hígado, cuando ya superaron el primer paso.
Tú tomas una pastilla amoxicilina, se absorbe, llega al hígado, pasa al hígado y aparece en la vena cava. A partir de ahí es biodisponibilidad. Entonces, biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que alcanza la circulación sistémica. A ver, biodisponibilidad de amoxicilina es alrededor del 60%. Entonces, el 40% no se absorbió o fue metabolizado. Entonces, esa es biodisponibilidad. Yo tengo una biodisponibilidad aceptable. Ya. ¿Qué relación hay entre amoxicilina, clavulanato y cefuroxima? ¿Qué similitud se puede encontrar entre amoxicilina, clavulanato y cefuroxima? Así mejor, ¿no? Así mejor, creo, porque ya en teoría yo pensaba hacer así con ustedes toda la reunión, ¿no? En teoría, ¿por qué en teoría? Porque aquí pensaba que estábamos los que nos hemos visto antes, que ya nos hemos visto todos, ¿no? Pero en diferentes circunstancias. Ya. Entonces, ya, pero algunos de sus compañeros acá están llevando primera vez. ¿Cierto? Están llevando primera vez. No. Están llevando primera vez. A ver. Entonces, igual vamos a tener que hacer también unas partes puramente expositivas. Pero mi intención era hacer así como estamos ahorita. Está bien, doctor. Porque justamente ustedes ya tienen, ya lo han llevado, ya conocen. Ya entendimos la referencia. Ya entendieron, pero no comprendieron. Bueno, entonces, haciendo un pequeño paréntesis respecto al pedido de la delegada, sí lo vimos pedido, no le contestamos porque hay esta circunstancia. En este salón están jóvenes que recién están llevando primera vez y otros jóvenes que, bueno, por las razones que fuera, estamos llevándolo una vez más y última vez también debe ser, ¿no? Sí. Segunda y última, ¿no? Debe ser. Que así sea. A ver, calma. Entonces no podemos hacer una dinámica pensando ni pretender acelerar alguna cosa pensando en ustedes. Tenemos que seguir el mismo ritmo que se lleva normalmente. ¿Ya? Si hay la posibilidad, por un acuerdo con todos, de que se pueda terminar un poco las evaluaciones precozmente ya y entregar notas lo más antes posible, lo máximo que podríamos hacer, pero más de eso no creo, ¿ya? No creo, ¿ya? Pero tienen que estar de acuerdo, compañeros, pues, por el lado bueno, no sean chantajistas, por el lado bueno. Lo que recién están llevando por primera vez, pues, no se van a perjudicar. A ver, ya, calma. A ver, García, no empiecen, no comenzamos con el mercadeo, no empiecen, tranquilo. Ya, a ver, calma. En otro momento conversaremos este asunto con más tranquilidad. Pero la idea es que en general vamos a seguir el ritmo de siempre. Al final, si se puede hacer algo para que las cosas tengan sus papeles rápido, bacán, yo no tengo inconveniente. Si se puede acelerar un poco alguna cosa al final, porque esa es la intención, pero no, por la parte final, por la parte que termina. Ya, lo vemos. ¿Ya? Bueno, a ver, volvemos. Estamos preguntando, dice acá que para tratar a la otitis se puede usar amoxicilina, clavulanato, se puede usar también acetilcefuroxima. Estamos hablando justamente de una aminopenicilina y de una cefalosporina. ¿De qué generación? ¿De qué generación es la cefuroxima? Segunda generación. Bueno, eso no importa mucho. ¿Cuál es la similitud? Eso importa. ¿Cuál es la similitud entre amoxicilina, clavulanato y cefuroxima? Por ejemplo, si yo tengo una otitis media aguda, ¿yo puedo tratar la otitis media aguda con cefalexina? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es una cefalosporina. ¿Me puedo tratar? ¿Sí o no? No. ¿Debería? ¿Cómo que debería? ¿Sí o no? No, debería verificar. No, ¿por qué no? Seguramente, pero ¿en qué se basa la eficacia en este caso? Porque la eficacia es un término muy genérico.
Por la eficacia, o sea que la cefuroxima es más eficaz que la cefalexina. Sí, ¿por qué? No, porque también la bioelectroquímica no es esa diferencia. ¿Cómo? Ya, podría ser, pero son cefalosporinas. No es cefalosporina y penicilina, es cefalosporina con cefalosporina. Primera y segunda. ¿Cuál diferencia? El espectro, correcto. Las de segunda generación tienen más espectro contra los gram negativos. Ya ves, por eso después andas. Ya te vi, no te escondas. Muy bien. Por eso después andas padeciendo, ¿no? Gram negativo. No te preocupes. Seguimos entonces. Ese es un aspecto, el espectro. ¿Y cuál es el otro? Miren, aquí dice amoxicilina, clavulanato. ¿Qué le da esto a la amoxicilina? ¿Qué le da esto? Más potencia. ¿Por qué? ¿Actividad para quién? Para los gérmenes productores de beta-lactamasa. Actividad contra los productores de beta-lactamasa. Entonces, la cefuroxima debe parecerse por ahí también más o menos. ¿En qué se parece la cefuroxima a la amoxicilina clavulanato? Que tiene el mismo espectro más o menos, gram positivos y gram negativos, pero además también es estable a las beta-lactamasas. Es estable, más estable que la cefalexina, que es de primera generación. Entonces, es la cobertura y es la estabilidad. ¿Y quién es más estable todavía las beta-lactamasas? La ceftriaxona. La ceftriaxona es la más estable de las tres. ¿Ya? Cefalexina, cefuroxima, ceftriaxona. De las tres, la que resiste mejor a las beta-lactamasas es la ceftriaxona. Después la cefuroxima y la cefalexina sí no tiene mayor resistencia, ¿no? Entonces, más estabilidad beta-lactamasa. Por eso te parece. Entonces, cuando damos amoxicilina, a ver, mejor avanzamos como le presto, ¿ya? De una vez. Cuando damos amoxicilina en otitis media, la dosis debe ser alta, ¿no es cierto? Debe ser alta. Ya eso lo hemos visto. ¿Por qué se da dosis alta? Para saturar a las PBP. O sea, la dosis alta está dirigida ¿a qué agente bacteriano? Al neumococo. ¿Estamos claros? En otitis media se dan dosis altas para poder ocupar todas las PBPs posibles. Y ese hecho de ocupar todas las PBP posibles es para evitar la resistencia del neumococo. O sea, ese es el objetivo. Si hay un neumococo resistente y le damos cantidad de amoxicilina, vamos a ocupar todas las PBP posibles, las sensibles y las resistentes. Y es posible que el neumococo se muera. Una forma de matar al neumococo, y lo han expuesto inclusive, han dicho, así haya vacuna, con la vacuna se sigue usando de primera línea amoxicilina, ¿no han dicho? Sí, justo por eso, compañera. A pesar de que la vacuna trecevalente, digamos, se está usando, igual se debe seguir usando amoxicilina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea es saturar PBPs. Pero cuando se agrega clavulanato, ¿cuál es el objetivo? Inhibir a la beta-lactamasa. Entonces ya no estás pensando en el neumococo, estás pensando en hemófilos influenza, ¿no? Entonces, el recordatorio está más o menos, ¿no es cierto? De lo que me están diciendo, me refiero. Eso supone o hace suponer que el test debe ser respondido mejor, ¿no? Porque viene así, ¿no? Viene así lo que estoy diciendo, así más o menos viene, solo que al final hay un espacio en blanco para llenar, ¿no? Que le gusta mucho a la gente, ¿no? Sí, pues, pero así es, pero es esto, ¿no? Sí, pero vamos a atender también a lo que digan sus compañeros. Al final, quiero un ratito que se queden los que están llevando por primera vez, ¿ya? Solo los que están llevando por primera vez. Para saber quiénes son, porque me acuerdo la mayoría de los rostros de los que ya han llevado, ¿ya? No vamos a individualizar. De ti no me acuerdo, por ejemplo, jamás te he visto. Bueno, ya, a ver. Pero, chicos, por favor, quiero saber quiénes son los que no han llevado y quiero que me den una impresión objetiva, sincera, de cómo han visto la clase.
Porque si no están muy de acuerdo y prefieren que expliquemos un poco más, explicamos un poco más. No, pues, no. Tenemos que ser un poco equilibrados también. ¿No es cierto, doctor? Y lo que ella por primera vez dice, está haciendo preguntas en lugar de explicar. O sea, como si nosotros ya supiéramos. Y ese tampoco es el objetivo. ¿Sí? Tiene que haber cierto equilibrio. Bueno, entonces, eso lo vemos un poco al final. Bien, vamos a esto de acá. A ver, esto lo tienen ustedes por ahí, ¿no? Los que tienen el original, los que tienen las copias y los que tienen las cosas copiadas, todos lo tienen. Listo, de todo hay. No hay problema. Ya, bueno, fin. Entonces, esto nos ayuda a evaluar la severidad de lo típico. Esta es una escala muy importante. Los compañeros que han expuesto han dicho, ¿no?, que si tienes un niño mayor de 2 años, pero tiene un cuadro severo, tienes que considerar el uso del antibiótico, porque tiene un cuadro severo, o sea de 3 años, 4 años. ¿Y yo cómo sé que tiene un cuadro severo? Porque tiene que sumar criterios, ¿no? Dolor continuo, persistente, con llanto intenso, capaz inclusive fiebre alta, ¿no? Los problemas de distensión de la membrana timpánica, que además está roja por ahí, y síntomas pues de otorrea, que inclusive puede obstruir, hay tanta pus que obstruye el conducto auditivo externo. Entonces, con un puntaje mayor de 16 en estas escalas, que ya ustedes lo revisan con calma, ahí está, se va a establecer que es un cuadro severo. Y pues la pregunta sería, ¿y ahí cómo sé pues que es severo, ¿no? ¿Cómo diferencio el moderado o el leve del severo? Para ver si debo darle tratamiento, si sea un niño grandecito, ¿no? Este algoritmo, que siempre lo mostramos, es uno de los más interesantes porque nos dice pues que hay que examinar el tímpano, hay que ver el otorrea, obviamente, que además tiene otal que llora con la otorrea. Entonces es muy probable pues que sea una OMA ya confirmada, y me voy en ese momento a la edad. Ante una OMA confirmada con toda la clínica correspondiente, me voy a la edad. Si tiene más de 2 años y ha tenido antecedentes previos, o es un cuadro grave, un cuadro severo, como hemos dicho por acá, entonces hay que darle amoxicilina. Pero si tiene menos más de 2 años, tiene más de 2 años, pero no tiene antecedentes y es un cuadro grave, entonces damos analgésico. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? La recurrencia y la gravedad es antibiótico a dosis altas, ¿no? Amoxicilina, solo amoxicilina podría ser de inicio. Y si no tiene ningún antecedente y no es un cuadro grave, obviamente analgésico. Aquí está la discusión otra vez, ¿no? ¿Qué le damos? ¿Ibuprofeno o paracetamol? Paracetamol. ¿Por qué no ibuprofeno? A ver, los pediatras dan ibuprofeno. Hasta el mismo pediatra a veces da ibuprofeno. ¿Por qué paracetamol? Todo el mundo dijo así casi, ¿no? A Valenzuela, que está al fondo, ¿qué digo? A ver, Valenzuela, ¿no? Eso no. ¿Por qué paracetamol? Ahora que se acuerdan los apellidos, lo voy a aclarar. Terán. De en cambio me acuerdo perfectamente su rostro, estuvo en el borde, me faltó así un empujoncito regular. Pero ahora también va a haber empujón, no se preocupen, pero mediano siempre. Así que tienen que hacer el mejor esfuerzo posible, por favor. Por supuesto. Pero el empujón es patagón. ¿Ya? Más una cosa que te ayuda a avanzar, ¿no? Porque viene ya. Todavía me ponen, todavía. Me falta solamente un punto. El punto y el promedio es un montón. No sean malos. No sean malos. Hay que nos falta poquito. Ya ahorita. Sí. Ya. A la pregunta. Porque produce inflamación. A ver, ¿qué dice? No le explico. No, los AINES. ¿Hepatotóxica? ¿Hepatotoxicidad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ya. Porque alteran. Versus ibuprofeno. Porque alteran el mecanismo de defensa. También he dicho paracetamol, pero Valenzuela dice que el paracetamol es hepatotóxico. Entonces no debemos dar paracetamol. No. ¿Por qué se debe preferir el paracetamol al ibuprofeno en una otitis o en otras infecciones? A ver. Lo que le diferencia en realidad
el paracetamol del analgésico que viene a ser, bueno, también viene a ser el AINE, es que el AINE produce lo que es la inflamación y altera lo que son los mecanismos de defensa. Así es. Entonces, estamos hablando de un AINES, que es el ibuprofeno, y del paracetamol, que no es un AINES. Eso te pide. El paracetamol no es un AINES, porque no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Antiinflamatorio. No tiene efecto Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. No tiene efecto antiinflamatorio. ¿Y por qué Nietzsche no tiene efecto antiinflamatorio? Porque no es un AINE, es un antipirético. No. ¿Por qué no? Sí, inhibe la ciclooxigenasa. ¿Cómo que no inhibe? ¿Cómo que no inhibe? Le he dicho eso. A ver, ¿quién me dice por qué el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio? Porque no inhibe la ciclooxigenasa. Mentira. Porque en el sistema nervioso central, en el área preóptica, el hipotálamo y esa vaina, se inhibe la ciclooxigenasa y baja la fiebre. Por eso baja la fiebre. También alivia el dolor. Actúa en la COX, que ayuda a la transmisión del dolor. Pero no tiene acción antiinflamatoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Apare dice, sabe. A ver, Apare dice. A ver, Apare sabe lo que te va a decir cuando salga, no te preocupes. A ver. ¿Por qué le estás tirando dedos? A ver, Apare. Y eso también se les comentó. Y se les comentó inclusive cuando estaban años atrás. Otro curso. En altas concentraciones. Células inmunológicas, a ver. No, pues el paracetamol, para que sea antiinflamatorio, ¿dónde debería actuar? En la ciclooxigenasa 2, pero ¿de dónde? ¿Que está en dónde? Concentraciones sin peróxido. En donde hay inflamación. Y donde hay inflamación, hay peróxido, hay oxidrilos, hay radicales libres, hay pH bajo, ahí no funciona el paracetamol. No actúa en los sitios donde hay inflamación. Los radicales libres y el pH ácido evitan que actúe, no lo dejan actuar, no funciona. ¿Me dejo entender? En cambio, un naproxeno, un diclofenaco, un ibuprofeno, un metamizol, cuando llega a un sitio de inflamación, sí actúan. Sí son activos contra la COX-2 inducible que está en el tejido. No importa que haya peróxidos o no haya, no le interesa. ¿Ya? Pues esa es la diferencia. A ver, preguntaremos eso entonces en el test también, ¿no? Un test. Muy bien. A ver. ¿Por qué preferimos paracetamol? Porque no tiene efecto antiinflamatorio que modifique, ¿cierto?, la respuesta de defensa del paciente. Recuerden que hasta en los periódicos salió, en el internet salió un estudio en Francia que decía que el ibuprofeno agravaba las infecciones. O sea, tú le dabas ibuprofeno a un paciente con una infección, se demoraba más en curarse y a veces se agravaba el estado de la persona. ¿Ya? Entonces, ya eso no quiere decir que el ibuprofeno no sirve, ¿eh? Estamos diciendo cuál prefieres. Si puedes usar paracetamol, mejor paracetamol. ¿Ya? En una infección, un poco más seguro. Bueno, ya. Y después por acá que estaba ya en lo que son menores de 2 años, ¿no? Este ya para los más grandecitos. Y para acá, este lado de acá, los menores de 2 años. En particular los menores de 6 meses. Estos tienen un riesgo alto, ¿no? Tiene que ver con la estructura de las vías aéreas superiores. Ustedes han estudiado en pediatría, porque ya llevaron con lo que están llevando el oído, el conducto auditivo externo, inclusive tiene una orientación diferente que un niño chiquito. En un lactante no es igual que en uno más grande. Y hacer una otoscopía en un niño chiquitito es difícil, no se ve casi el tímpano. En cambio, en un adulto, un niño más grande, se ve con más facilidad. Entonces la orientación misma es diferente. Entonces en un menor de 6 meses hay que darle de todas maneras antibióticos, ¿no? Y acá pues puede ser amoxicilina clavulanato, si no está vacunado todavía para el hemófilos, con mayor razón puede ser amoxicilina clavulanato. Y entre 6 meses y 2 años hay que hacer las investigaciones correspondientes. Si es un cuadro esporádico, amoxicilina sola; si es un cuadro recurrente, amoxicilina clavulanato. Y si no mejora con los tratamientos de amoxicilina sola, amoxicilina clavulanato, o se puede pensar ya en ceftriaxona, ¿no? A ver, decir amoxicilina clavulanato, ya lo dijimos, es equivalente a decir cefuroxima. O sea, yo le doy amoxicilina primero, no responde, tengo 2 opciones:
amoxicilina clavulanato o cefuroxima. ¿De acuerdo? Son equivalentes, dan lo mismo, ¿no? Mayor estabilidad beta-lactamasas, algo más eficaces que la amoxicilina contra el neumococo, no mucho más, pero algo más eficaces contra el neumococo. Pero lo mejor ya sería la ceftriaxona, ¿no? ¿Por qué es mejor? Actúa en PBPs diferentes que la amoxicilina, definitivamente, totalmente diferentes, y es estable a las beta-lactamasas. También han dicho que tiene mayor concentración en los tejidos inflamados, capacidad de esterilización también más alta. Entonces, tiene varias razones para que la ceftriaxona sea mejor. Bueno, a ver, acá están los criterios para tratar versus observar, ¿no? Están en el idioma original, pero ya todos lo reconocen, aparte que es inteligible en general. Entonces, hay que tratar con antimicrobianos, ¿no? En la edad, ahí están, niños menores de 6 meses. Los niños de 6 meses o más si tienen signos de severidad, ¿no? Los niños de menores de 2 años con hepatitis media bilateral, aunque no tengan tanta severidad. Lo que decíamos hace un momento, ¿qué dice acá? Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Qué es síndrome de Down? ¿Por qué? Porque el síndrome de Down, que es un paciente con una característica, es un inmunosuprimido. Es un inmunosuprimido ya como cualquier otro inmunosuprimido, pero por otras causas. Entonces, los que tienen implantes cocleares, los que tienen anormalidades craneofaciales, y el paciente en los cuales no se puede garantizar una monitorización cercana en los primeros 3 días. Y esto se podría discutir, pero es real, ¿no? Porque si tú le das el tratamiento y se va a desaparecer, y aunque le digas que regrese, no sabes qué va a suceder, o que vive en la punta del cerro y ya no lo vas a ver más, entonces podría ser conveniente no darle Panadol, sino mejor darle antibiótico. Pues esto es para dar antibiótico. Y esto es para darle, pues, paracetamol, digamos, ¿no? Pacientes que pueden ser monitorizados de cerca, que tienen una cercanía también o una garantía de cumplimiento, una buena relación con el médico. En todo caso, un paciente que se nota que es cumplidor, digamos, los niños más grandes que tienen cuadros unilaterales, sin signos de severidad o fiebre muy alta, y los niños que tengan 2 años o más con cuadros bilaterales o unilaterales, pero sin signos de severidad. O sea, existe la posibilidad todavía que aun siendo bilateral, si solamente es bilateral, pero el niño está prácticamente normal, podría observarse, podría haber chance de observar. Estos son los fármacos, ya lo hablamos, ya sabemos o recordamos por qué se usa amoxicilina a dosis altas, que una alternativa para la resistencia es el amoxicilina clavulanato, siempre a dosis altas, para continuar actuando sobre el neumococo, y esto para la hemófilos, ¿no? Un poco para la moraxera. Hemos dicho que ha aumentado el Haemophilus influenza no tipificable, ¿no? Ha aumentado el no tipificable. Si ha aumentado el no tipificable, ¿cuál es el fármaco más apropiado para el no tipificable? Es el macrolio. Es el macrolio. Bien, buenos apuntes tienes ahí también apuntados. Muy bien. Claritromicina o acitromicina. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Un macrolio. ¿Sí? Entonces, los macróleos en general no son tan buenos en otitis, pero cuando es un Haemophilus no tipificable, el fármaco de primera línea es un macróleo. ¿Ya se sabe? Como preguntemos en el test, si no respondas eso, te quitamos medio punto encima. No te quitamos nada, pero no se olvide, pues, ¿no? ¿Ya? Haemophilus influenza, a la hora que se acordó de mi apellido, se sabe, ¿no? No tipificable. Bien, ya. Bueno, a ver, vamos acabando para terminar a la hora. Acá, entonces, acá un resumen un poco de los tratamientos, ¿no? Miren, acá dice tratamiento inmediato o tratamiento diferido. ¿Qué significa diferido? En este caso, que tiene la otitis, pero le voy a estar dando paracetamol. Y en 48 horas veo cómo va. Si ya está mejor, ya no le doy nada más, que ciegos, pues. Pero si sigue igual o peor, tengo que antibiótico, ¿no? Entonces, tratamiento inicial, ¿no? ¿Con qué antibiótico me refiero? O tratamiento diferido, ¿no? Que se dijo que espere 48 horas, pero se empeoró, digamos, no mejoró. La amoxicilina clavulanato, cefivir no tenemos, esto es una referencia americana, entonces esto no tenemos, pero sí tenemos cefuroxima, tenemos ceftriaxona y tenemos una cefalosporina de 3ª generación oral,
¿Cómo se llama la cefalosporina de tercera generación oral? A ver, ¿cómo te pedías? Me olvidó tu apellido, me acuerdo. Peláez. Es que yo conocí a algún joven Peláez que no se parece a ti, entonces no relaciono tu apellido ahí. Peláez. Pero tú eres Alegre, ¿no? Alegre. Y tú eres Zabaleta. Y a Zabaleta si no responde Peláez. A ver, cefalosporina de tercera generación oral que tengamos acá, en el Perú. ¿Qué hay? Porque a veces le estás poniendo ceftriaxona y ya no quieres seguir hincándolo. Le pones la primera dosis de ceftriaxona en la nada, pero el día siguiente ya no va a venir. Ah, no, ya. Para el día siguiente vas a seguir con una cefalosporina de tercera. Igual que la ceftriaxona, pero lo vas a tomar. Ya no te vas a hincar. ¿Cómo se llama esa cefalosporina de tercera? La cefa. ¿Cómo no? No, cefalexina es de primera. Cefixima. Apellido, no me acuerdo tu rostro, no me acuerdo tu apellido. García. Ahí están los Garcías. Cefixima. Muy bien. Cefixima. Acuérdense porque lo tenemos. Es un poquito caro, pero tenemos. Ahí está bonito. Cefixima, como nos recordó su compañero García. Ya. A ver. Y acá dice, tratamiento antibiótico, ¿después de cuánto? De 48 a 72 horas, donde falló el tratamiento antibiótico inicial. A ver, discrimínenme claramente, por favor, entiéndanlo claramente, imprímanlo y entiéndanlo claramente. Después tenemos los problemas. Tratamiento diferido, antibiótico diferido, tratamiento, cuando hay antibiótico diferido, quiere decir que no le diste el antibiótico. Le diste paracetamol. En cambio acá dice tratamiento con antibiótico después de que falló el tratamiento antibiótico inicial. Entonces, el término diferido se refiere básicamente a que no usaste antibiótico al principio. ¿Ya? Aquí significa de que después de 48 horas no respondió al antibiótico, ¿no? Entonces, si usaste amoxicilina al principio, la alternativa sería amoxicilina. Si usaste amoxicilina clavulanato al principio, la alternativa ya tendría que ser ceftriaxona. Y si no puede usar ceftriaxona porque es alérgico a la ceftriaxona, se puede usar metacicina. ¿Y cuál es la otra alternativa? Falta un medicamento que no está ahí. No te manejo, tú que pipetazo por todo el mundo, ¿no? Una pipeta te va a dar, no es para todo. Así es, Terán, fuerte de Terán. Levofloxacina, cuidado con el banco. Tampoco van. Y por ahí el examen malhadado ese que les puse, ¿cuál es de característica de la banco? De amplio espectro, marcaron de amplio espectro. ¿Cómo de la banco de amplio espectro? Pues solamente mata 4 bichos y le ponen de amplio espectro, ¿no? Y nunca actúa contra gran negativo. Revisen sus cosas y acuerden, pues lo que tiene aplicación. Revisen, pues, importante. Ya. Bueno, lo mismo, un poco, ahí está ceftriaxona. Nosotros no tenemos cefpodoxima, pero tenemos, ¿qué cosa dijimos de tercera? Cefixima, que es oral. Se puede dar una vez al día, ¿ya? Cefalosporina de tercera. Bueno, y ahí están alternativas, los macrólidos son alternativos, ¿no? Cuando hay alergia severa a la penicilina y cefalosporina, los macrólidos son alternativos, pero no son los mejores, salvo para el no tipificable. Sí, la plita es una alternativa, y falta el levo que lo mencionamos por acá, ¿cierto? A ver, cuando hay conjuntivitis con moma, puede ser que esté metido el moco. Eso ya lo hemos puesto. Después, ¿cuáles son los pacientes de más riesgo? Son los más chiquitos, 6 meses. Cuando la OMA es más grave, acá están algunos parámetros, pero ya hemos visto una diapositiva donde están los criterios ahí con puntaje para poder decir que es una OMA severa. Si es recurrente también es conveniente por la mala evolución que reciba antibióticos, ¿no? Acá está el no tipificable aumentado. La administración cada 12 horas, que es por la vida media, ¿no? ¿Qué vida media? ¿Qué vida media? ¿Qué vida media? el porcentaje biológico. No estaban diciendo todo eso. Pregunta para el test, ¿cierto? Pregunta para el test. ¿Sí? Amoxicilina se puede dar cada 12 horas en otitis media aguda, debido a su vida media, espacio.
biológica. ¿No? Biológica. No, sucede que a veces sí me olvido y lo pongo. Y viene, a veces. Bien. Los macrólidos, la recomendación es que no son fármacos de primera línea. ¿Ya? La resistencia que tiene el neumococo hace de que no sean muy eficaces los macrólidos. A ver qué les comenté también, a ver si se acuerdan. Si un neumococo es resistente a la penicilina, también es resistente a los macrólidos. No tiene que ser altamente resistente. La resistencia al neumococo es de 3 niveles. Lo tiene en una diapo de meningitis, pero igual lo vamos a ver en su momento. Hay resistencia baja, que es menos de 2 microgramos por mililitro. Hay resistencia media, que es 4, y hay resistencia alta, que es más de 4. No importa que sea resistencia baja, si un neumococo es resistente a la penicilina, ya no lo afectan los macrólidos. Entonces, como el neumococo es resistente a la penicilina, muchas veces en estos casos, entonces el macróleo tampoco es un fármaco muy alternativo, ¿ya? Y aparte tiene sus propios mecanismos de resistencia. Ahí vimos, aunque eso fue para Diógenes, algunas proteínas como MLS. Entonces, los macróleos no son lo mejor, excepto para el no tipificable, ¿no? No son malos, no quiere decir que no sirvan, pero no son de primera línea. Acá está, levo. ¿En qué casos? Alergias de tipo 1 a la penicilina. Si es alérgico de tipo 1 a la penicilina, si tengo una otitis en un alérgico tipo 1 a la penicilina, quiere decir que tampoco le puedo dar. Si tengo una OMA en un alérgico tipo 1 a la penicilina, quiere decir que tampoco le puedo dar. Céfalo. Cuidado, ¿ves? Cuidado así. Si tengo un alérgico tipo 1 a la penicilina que tiene una OMA, significa que tampoco le puedo dar cefalosporina, que son otros fármacos que se usan en los hijos. Entonces, ¿qué le puedo dar? Podría darle macrólidos, porque ha dicho García Medina, ¿qué alternativa tendría? Macrólidos, pero no son muy buenos. Entonces, la alternativa más razonable podría ser o clindamicina o levofloxacina. Uno de los dos. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alvarado? Pensando, Alvarado. Estás pensando en lo que decimos en otra cosa, Alvarado. No sé, bueno. Levofloxacina. Levofloxacina. ¿Ya? Ahora, también ya sabemos, ya insistan a ver con sus docentes pediatras, ¿no? Eso sabemos que es así, pero todavía hay algún recelo por ahí. El levofloxacino se puede usar en pediatría. La Asociación Americana en Pediatría, la Asociación Española en Pediatría. Esa es la Asociación Española. A partir de los 6 meses de edad puedes darse levofloxacino. Entonces sí se puede dar, ¿no? No es que le va a hacer daño al niño, ¿no? Sí se puede dar. En todo caso, más de americanos que de europeos, a partir del año ya. 6 meses muy chiquito, y a parir del año para adelante. Porque uno 6 meses todavía está lactando, uno del año para adelante, ¿no? Se puede usar levofloxacino. No que va a dañar el cartílago de crecimiento. Ya, para terminar, estamos en la hora, a ver. ¿Ya se acabó la hora? ¿Sí, no? ¿Ya entonces ahí nomás nos quedamos? No. Terminamos rapidito, ya adelanta pagándose. Recuerden que debe haber criterios de severidad y de duración, ¿no? Para que la sinusitis sea bacteriana, ¿no? Eso lo hemos dicho. Por ahí cuando han expuesto han hablado un poco más de la severidad, de la rinorrea purulenta y esas cosas, que de la duración. Pero está comprobado, hay diferentes referencias, que es una, ¿no? De que aún teniendo una rinorrea purulenta, no necesariamente es una bacteria, o es una parte de la flora y termina siendo estéril. Entonces, tiene que haber duración y gravedad, fiebre alta, dolor de cabeza, sensación de peso en los senos paranasales, qué sé yo, que para que hablar de una sinusitis bacteriana que se requiera tratamiento. Estos dos factores pueden preguntarse, si les interesa lo que se puede preguntar, puede venir porque son pacientes pediátricos, alergia, o sea, el que tiene rinitis alérgica tiene riesgo también de sinusitis,
el que tiene hipertrofia adenoide, frecuente en los niños, ¿no? Está con las adenoides, dicen, también tiene riesgo de hacer sinusitis con más frecuencia. Y este algoritmo es un poco más reciente, y con esto vamos a terminar porque resume un poco todo lo que se puede revisar que hace en sinusitis, ¿no? Acá está la sintomatología. Estos son entonces, si están presentes estos síntomas, hay que evaluar el tiempo. Mira, acá habla de los 10 días. Está un poco chiquito, me excusan, pero vamos viéndolo ya para terminar. La severidad y la duración, ¿no? El agravamiento de los síntomas. Entonces, comúnmente esto va a ser bacteriano, muy seguramente va a ser bacteriano. Si el paciente no tiene factores de riesgo para hacer resistencia, es decir, como alguien dijo, si no ha tenido sinusitis a repetición, si no es un inmunosuprimido, si no tiene por ahí pues alguna alteración en la cara, algún otro problema que haga que sea un paciente de riesgo, entonces se puede utilizar, acá dice, los pacientes que no tienen riesgo de que la terapia falle o que ya recibieron capaz antibióticos. Si no hay nada de eso, ningún riesgo, se da amoxicilina con ácido clavulánico. Ahí está en pediatría, que son 90 miligramos al día, por kilo por día, partidos en 2 dosis, ¿no? Por eso acá dice 45 miligramos en 2 dosis, ¿no? Bueno, no, acá está hablando de una dosis más baja, está hablando de una dosis más baja, está hablando de una dosis más baja. Y puede ser también levofloxacina. Entonces las opciones son amoxicilina clavulanato o levofloxacina. En los pacientes que sí tienen factores de riesgo, ahí sí son los 90 miligramos por kilo para saturar a PVP. Ahí está la levofloxacino y está la clindamicina. De manera que está claramente establecido que tú primero veas los criterios de severidad, ¿no? Síntomas, veas la duración. Luego, ya presumes que esto es bacteriano, entonces, diferentes 2 grupos. Uno, donde no haya factores de riesgo de que haya resistencia, no ha tenido tratamiento con antibióticos antes, no es un niño inmunosuprimido desnutrido, qué sé yo. Entonces, amoxicilina clavulanato a dosis media, no altas necesariamente, eso se puede discutir, pero eso es lo que sugiere el algoritmo, o levofloxacina. Y en el caso de que se haya factores de riesgo de resistencia, entonces está dosis altas de amoxicilina clavulanato, levo, igual en pediatría levo, y igual en pediatría clínica, ¿no? Entonces esos son los que se usan para el tratamiento. Alternativas en alergia a la penicilina, solo hay que recordar, acá dice que en alergia a la penicilina se puede usar doxiciclina. ¿En quiénes no se puede usar doxiciclina? Repito, ¿en quiénes está contraindicada la doxiciclina? Fuerte, fuerte. Menores de 8 años. Menores de 8 años. Y embarazadas, obviamente, ¿no? Menores de 8 años. Entonces, doxiciclina es una tetraciclina. En mayores de 8 años podría ser una opción. Alérgica a la penicilina. Alérgica a la penicilina. Ya. Y la última, ya con esto sí nos vamos, porque ya estamos fuera de hora. Acá están los antimicrobianos otra vez. Ya es una revalidación, digamos, de los fármacos con eficacia clínica. Yo le he rescatado este cuadro porque aquí habla del porcentaje de eficacia clínica. Lo revisan. Aquí tenemos nosotros lo que podría usarse de manera asociada y que a veces, como ha dicho el compañero, está cuestionado, ¿no? Entonces, lo que comúnmente puede ser eficaz son los descongestivos tópicos. Muchos otorrinos usan, ¿no? Oximetazolina. Oximetazolina. O sea, un vasoconstrictor tópico aplicado en la nariz puede ayudar, ¿no? Puede ayudar. Dosis moderadas pueden ser de ayuda. Lo que posiblemente tenga eficacia, pero sí es más discutible, como dijeron los compañeros, son los antihistamínicos, o los corticoides nasales, ¿no? O las soluciones ahí de lavado. Y que no tienen beneficio son los sprays de solución salina, son los antihistamínicos que tienen poco efecto sedante, como la cetiricina, por ejemplo, o la vitamina C, que a veces dicen, toma limonada, que ahora pues está para asaltar a la gente, ¿no? Eso en cuanto a esta parte de acá. Y esto es un resumen, lo conocen la mayoría, ahí están los agentes que producen perdón, el problema, y los fármacos de elección. La equivalencia de amoxicilina, clavulanato con acetilcefuroxima. Con tributazol tiene eficacia moderada, a veces se utiliza, algunos lo consideran como una alternativa más en adultos que en niños. Los macrólidos
todavía tienen una eficacia aceptable acá, y siempre la ceftriaxona como alternativa podríamos agregarle por acá la ley. ¿Ya? Y estas son algunas ventajas y desventajas de los fármacos. Cuidado con los efectos en el tubo digestivo, ¿no? Cuidado con el dolor, que limita lo de la penicilina benzatínica, pero que mejora el cumplimiento. Algunas ventajas y desventajas.